Vamos a nuestro encuentro diario. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar a recorrer una agenda bien importante de noticias cuyo compendio hemos preparado para todos ustedes en esta primera emisión. Inicialmente hacemos pues un resumen, posteriormente un complemento muy importante porque hacemos un paseo por diferentes primeras páginas de medios de comunicación social impresos y también registrados en las redes en temas nacionales, regionales e internacionales. Y luego los diferentes segmentos que siempre preparamos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Además, recuerden que a partir de este momento ya están abiertas las redes sociales. Fundamentalmente siempre tenemos para el uso de ustedes la red social X, antes Twitter, para que puedan comunicarse y puedan expresar o canalizar, como siempre decimos, sus inquietudes. Hoy es martes 21 de noviembre, Día del Estudiante. Felicitaciones a los estudiantes venezolanos en cualquiera de sus niveles por esta fecha, por lo demás emblemática e histórica que siempre se registra en nuestro país. Bueno, son muchos elementos que tenemos acá en lo que es este volumen de noticias que trabajaremos y comencemos a presentarlos de inmediato. Vamos con un tema de alta sensibilidad porque no se puede llamar de otra manera, como es el tema de la salud. Se conoció ayer una parte de lo que es un recorrido mucho más extenso de la encuesta nacional de hospitales y no se puede decir sino que hay una situación lamentable, muy lamentable que registran los hospitales públicos venezolanos, donde, de acuerdo a la información que suministraba ayer en rueda de prensa el doctor Julio Castro, el 90% de los pacientes, óigase bien, 90% de los pacientes tienen que llevar sus insumos para una intervención quirúrgica. Por lo demás, también se registra en esta encuesta nacional de hospitales las deficiencias en cuanto a los insumos en las áreas de emergencia y para las intervenciones en quirófano. En áreas de emergencia está sobre o cercano al 40% de las deficiencias y para las intervenciones quirúrgicas en un 70%. Por lo tanto, entonces, es que surge la cifra de que los familiares de las personas o los propios pacientes que vayan a ser intervenidos en cirugías menores, pues tendrán que llevar sus insumos en ese porcentaje tan significativo. Bueno, e imagínense en el resto de las áreas. Por lo demás, también en esta encuesta nacional de hospitales se habla de las dificultades. El tema del agua potable necesaria en los hospitales públicos venezolanos. Terrible la situación. La ausencia del agua potable es en un volumen realmente abrumador. Hay contratiempos, por supuesto, en los ascensores, en los servicios de ambulancias. No mejora, a pesar de algunos esfuerzos puntuales que se pueden realizar en algunos sitios, pero no mejora la situación de la salud pública en nuestro país. Por lo demás, con una revisión diaria de medios de comunicación social nacionales y regionales, se ratifica lo que recoge esta encuesta nacional de hospitales que, bueno, muestra una situación realmente lamentable, como decíamos en la introducción, en otros casos calamitosa para lo que son los hospitales públicos de Venezuela. Seguramente esto tendrá reacciones en el día de hoy, complemento informativo, porque de verdad las cifras son muy contundentes. Bueno, vamos con otra información que ha generado un amplio nivel de incertidumbre y un amplio nivel también de preocupación, como es el uso de la aplicación Cele para transacciones comerciales o pagos en nuestro país. Ha habido, eso sí, uso deficiente en oportunidades, porque mucha gente confunde la utilización del Cele, que tiene, por supuesto, que un espacio internacional, con lo que es un simple pago móvil. Y eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque se crea esa plataforma Cele, fundamentalmente, bueno, para pagos fundamentales entre cuentas conocidas. Pero eso se ha ido un poco de las manos y algunos bancos internacionales iniciaron investigaciones porque esto pudiera prestarse a confusión o ser utilizado indebidamente por personas para blanqueo de capitales o incluso para actividades terroristas, hasta eso, o de ello hasta eso se ha hablado, ¿no? En todo caso, surgió una confusión tremenda, un gran susto, pero que comienza a despejarse la duda en ese sentido.
¿Por qué? Porque algunos medios de comunicación publicaron que los bancos de los Estados Unidos iban a prohibir la utilización del CELE. Amigas y amigos televidentes, no hay nada oficial. Eso sí, hay dos bancos que son emblemáticos y conocidos internacionalmente, como el Wells Fargo, que suspendió el uso del CELE para Venezuela por uso indebido. No por el tema de sanciones, ni mucho menos como también por allí se decía. Uso indebido, pero desde el año 2020. Y se multiplicaron los mensajes a través de las redes sociales señalando que iba a suspenderse y que solo hasta el 30 de noviembre podría utilizarse el mecanismo o plataforma de CELE para este tipo de transacciones. Muy preocupadas también están las personas que por remesas reciben dinero para poder mantenerse de parte de sus familiares o sus hijos, en fin, que estén fuera de Venezuela. Tampoco es así. El único banco que anunció que funcionaría la plataforma CELE para Venezuela hasta el 30 de noviembre es el JP Morgan Chase, que se suma a la decisión que tomó, pero en el 2020, hace 3 años, Wells Fargo. De todas maneras, ¿cuál es la recomendación? Uso prudente, uso cuidadoso, no entregue el CELE para que utilicen su cuenta, ni mucho menos. Puede traer eso sí problemas. Eso tiene que manejarse con muchísima discreción y muchísimo cuidado. O sea, no se abuse, porque entonces puede recibir sorpresivamente la llamada de un banco, la llamada de alguien que le diga, mira, no te puedo seguir traspasando o enviando remesas. Bueno, porque sencillamente te han suspendido la cuenta como tal. Cuidado con eso, pero no es una suspensión masiva como se decía por allí y aún todavía algunos medios publican. Bueno, seguimos, vamos al Esequibo, al tema del referéndum consultivo también, y algunas otras cosas que han ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, ayer Nicolás Maduro en su programa de los lunes en la televisora estatal señalaba que Irfan Ali, presidente de Guyana, tendrá necesariamente que sentarse a conversar con Venezuela para definir a través del mecanismo del Acuerdo de Ginebra la solución a la disputa territorial. Esto ha sido negado no solo por el presidente de ese país, sino también por el primer ministro Mark Phillips, quien dijo que no hay nada que negociar con Venezuela y será la Corte Internacional de Justicia la que determine y tenga la palabra final sobre esta disputa histórica que se ha levantado y reverbera nuevamente a nivel de la opinión pública venezolana y por supuesto con sus efectos internacionales. En este sentido, bueno, eso comentaba Maduro, quien volvió a señalar que Guyana está en una, se puede entender así, en una posición provocadora, tratando de estimular incluso vientos de guerra y cosas por el estilo. Pero eso hay que tomarlo por allí en cuenta, ¿no? Hay que mantener el seguimiento sostenido de este tema. Por cierto, ayer una delegación de la Unión Europea, una delegación comercial, visitó Guyana. Fue recibida por el presidente Irfan Ali e invitó al primer mandatario de ese país a que vengan, o mejor dicho, vayan las inversiones europeas a Guyana. Esto seguramente provocará alguna reacción también de la Cancillería venezolana. Pero Maduro no solamente se refirió al tema del referéndum consultivo, de la situación del tema del Esequibo, que desde luego destacó y jerarquizó, también al tema del referéndum consultivo y felicitó nuevamente a la población que se incorporó y participó el día domingo en el simulacro. La elección será el 3 de diciembre, como bien se sabe. Pero otro tema importante al que se refirió Maduro tiene que ver con la elección argentina. Calificó de neonazi al nuevo presidente electo de ese país, Javier Milei. Habló de la extrema derecha, habló de la amenaza que representaría, en este caso, Javier Milei como presidente de la Argentina. Es muy probable y no es muy difícil pronosticar que van a tensarse las relaciones entre Venezuela y la Argentina. El gobierno de Alberto Fernández, que concluye su mandato y asume el 19 de diciembre, Javier Milei tiene una buena relación con el gobierno venezolano, por eso, por las expresiones incluso de Milei en su campaña electoral, tiende a fracturarse. Vamos a ver, hay que estar muy pendientes de cómo serán estas relaciones entre Argentina y Venezuela, así que muy importante en ese sentido. Otra nota que ponderamos dentro de lo que es la agenda de este día martes 21 de noviembre,
Anuncia el Ministerio del Transporte que vienen más vuelos, es decir, entre Colombia y Venezuela. Ayer el ministro Ramón Velázquez decía que se abrirán nuevas rutas. Voy a citar algunas. Valencia-Bogotá. No está definida la fecha aún, pero debe ser pronto, de acuerdo a lo que se expresaba. Repito, Valencia-Bogotá, Barcelona-Estado Anzoátegui, Bogotá, Maiquetía-Medellín y Maiquetía-Barranquilla. Así que, bueno, ya saben, nuevas rutas para comunicar a los venezolanos y a los colombianos. Y las tradicionales rutas ya que reanudaron su labor comercial entre Maiquetía y Bogotá. Temas internacionales. Bueno, lo de Israel. Atención. Con la diferencia de horarios, en horas de la madrugada de hoy se conocía en Venezuela, ya en otro horario en la Franja de Gaza, que el líder de este movimiento fundamentalista adelantaba que parece ser que se va a llegar a un acuerdo en la tregua con Israel, en medio de los combates y el fragor y la intensidad que continúa, sin duda alguna. Eso es lo que ha dicho. Él remitió una carta en respuesta al gobierno catarí, que está sirviendo en la intermediación, también los Estados Unidos, para ver si se puede hacer una tregua y detener el enfrentamiento de los combates, como también los bombardeos. Por lo demás, la situación es dramática. La información que maneja Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud también no puede ser peor. Según el ministro o el Ministerio de Salud de Gaza, el número de personas ya fallecidas supera las 13.300, entre ellos 5.600 niños. Está abierto el paso de Rafah, que conecta a Egipto con la Franja de Gaza para llevarse heridos, llevarse niños que han sido trasladados, niños en incubadoras. No hay servicio de energía eléctrica. Israel sigue ubicando túneles, según denuncia su Ministerio de la Defensa, logística para el terrorismo, logística para las armas ocultas en los hospitales, en fin. La situación es muy cruenta allí, definitivamente. Pero bueno, esa es la información de último momento. Por lo demás, hay que estar muy pendientes en el día de hoy a ver si se confirma, si no hoy, mañana, ¿no? Si es verdad que se va a llegar a una tregua y a un alto al fuego. Bueno, otras informaciones también que destacan dentro de la agenda internacional. Dentro del proceso de investigaciones sobre el secuestro del padre del emblemático jugador colombiano Luis Díaz, se ha conocido que la traición de un amigo, imagínense esto, la traición de un amigo ha sido la responsable de la entrega del padre de Luis Díaz en su momento a los secuestradores del Ejército de Liberación Nacional. Bueno, afortunadamente se pudo solventar esto, se pudo superar la situación. Pero es una información importante dentro del proceso, repito, de investigaciones que realiza la policía colombiana. Hay otros temas también, por supuesto, que destacan en la agenda internacional que reseñaremos en el respectivo segmento. Vamos a los deportes. Bueno, a las 7:30 juega la Selección Nacional Sub-27 versus la Argentina, con transmisión de Televen, partido decisivo para que, de octavos de final, para que Venezuela tenga la esperanza y el sueño de ir a los cuartos de final en este Mundial Sub-17. Pendientes de la transmisión, por cierto, nosotros tendremos hasta las 7:30 nada más esta primera emisión del noticiero de Televen para dar paso a los queridos amigos de Teledeportes y del Team 10 para que realicen la transmisión. Pendientes. Esta noche, por cierto, pero a las 10 de la noche, hora de Venezuela, 9 de la noche, hora de Lima, Perú, será otro partido pero de eliminatorias para el Mundial 2026. Se enfrentan las selecciones de Venezuela y Perú. Una baja para el equipo venezolano. Tomás Rincón está lesionado y no podrá jugar. Ojalá tenga la suerte para ganar y ubicarse apenas a un punto del líder que es la Argentina en este proceso de eliminatorias. Sobre el béisbol venezolano, bueno, sigue la dinámica del campeonato como tal, sigue el Caracas en la punta, a pesar que la semana que recién culminó no fue de las mejores, pero continúa en la punta de la tabla del béisbol profesional. Ayer se conoció que fue despedido Ramón Borrego, el manager de los Caribes de Anzoátegui, que no les ha ido muy bien en las primeras semanas del campeonato. Será sustituido por
Marco Davalillo. Bueno, son notas que seguramente tendrán ustedes con mayor precisión y extensión en el segmento de deportes de esta primera emisión de Noticiero de Televen.